¿Alguna vez se han preguntado cómo evitamos que nuestras ideas simplemente desaparezcan? Desde que el mundo es mundo, los humanos tenemos una obsesión casi desesperada por proteger nuestra memoria colectiva. No se trata solo de apilar datos, es ese instinto puramente visceral de evitar que nuestro pensamiento se esfume en el aire. Y todo esto empezó como una necesidad que, literalmente, grabamos en piedra. Imagínense las primeras marcas en esas cavernas oscuras, hasta llegar a las inmensas bibliotecas llenas de tablillas de arcilla en Nínive hace más de 2700 años. En aquel entonces, el conocimiento pesaba, y mucho. De hecho, ese tremendo peso físico dictó las reglas de cómo guardábamos la información durante siglos. Piensa en la antigua Roma. Sus espacios estaban repletos de rollos de papiro gigantescos y súper delicados. Era un trabajo tan monumental que tenían esclavos públicos, los llamados servipublici, dedicados exclusivamente a cargar, organizar y proteger toda esta memoria enrollada. Y claro, como eran tan frágiles, los escondían en nichos en las paredes o en simples cestas de cuero. El papiro era súper vulnerable a la humedad, al desgaste, al fuego. Esta fragilidad extrema convertía al conocimiento en un tesoro rarísimo, algo que estaba oculto, totalmente confinado a unos pocos lugares. Pero bueno, justo en medio de toda esta historia, ocurre un salto alucinante. Un cambio drástico que iba a revolucionar nuestra forma de leer para siempre. Dejamos atrás esa pesadilla del rollo continuo, que solo se podía leer de corrido y escrito de un solo lado. Y aparece un invento que lo cambia todo, el códice. Básicamente, los primeros manuscritos hechos con trozos de pergamino, pero ahora cuidadosamente doblados. El diseño del códice es una genialidad absoluta, de verdad. Fíjense que, al abrirse, imita casi a la perfección las alas de una mariposa. ¿Y qué permitió esto? Pues escribir por ambos lados de la página. Así de simple, la capacidad de almacenar información se multiplicó de golpe. Toda la arquitectura del saber tuvo que transformarse para adaptarse. Ahí es cuando llegamos a la Edad Media, y con ella, ¡boom!, nace el estante que todos conocemos. Los libros por fin salen de esos pesados cofres de madera y logran ponerse de pie. Empiezan a descansar verticalmente en unos muebles enormes llamados armaria, mostrando sus lomos para que fuera facilísimo encontrarlos. Ahora, que estuvieran de pie no quería decir que fueran libres, para nada. Copiar cada manuscrito a mano tomaba años de trabajo, valían una verdadera fortuna, por eso literalmente los encadenaban. Usaban gruesas cadenas de hierro para anclar las cubiertas a los escritorios y evitar que se los robaran. Era el saber encadenado al mueble. Es increíble si lo pensamos como un viaje continuo a través del tacto. Desde esa pesada arcilla en el 700 a.C., pasando por el papiro en el primer siglo, luego el códice de pergamino en el siglo IV, hasta llegar a la solidez del armario de madera en el siglo XIV. El contenedor siempre, pero siempre adaptándose a su medio físico. Y de repente, el ritmo del mundo mete el acelerador a fondo. Llegamos al siglo XX. La producción humana explota a niveles que nunca habíamos visto. Y claro, la madera tradicional ya no daba abasto para soportar la inmensa cantidad de conocimiento y bienes materiales que estábamos creando. Así que en los años 60, estalla una revolución logística total. Empresas como Pronto Metal traen los sistemas modulares de acero galvanizado. Una estructura metálica, invencible, que permitió a los almacenes y a las bibliotecas despegarse del suelo. Comenzó, literal, la conquista vertical de los espacios. Pero ojo, que esta eficiencia tan fría e industrial no tardó en encontrar un propósito mucho más humano. Las bibliotecas modernas no querían ser simples bodegas de acero. Se convirtieron en lo que podríamos llamar majestuosos templos de luz. Arquitectura puramente diseñada para la acústica, el asombro y, sobre todo, el acceso democrático a la cultura. Es un equilibrio verdaderamente magistral. Vemos interiores que logran fusionar la fuerza brutal del metal con la calidez de las maderas nobles. Son lugares súper prácticos para guardar millones de textos, sí, pero al mismo tiempo increíblemente acogedores. Una invitación constante a quedarte leyendo. Y así llegamos a hoy. Estamos viviendo la transformación más radical de todas, el salto digital. Lo que nos lleva a una gran pregunta.
¿Cómo sobrevive un estante físico cuando la información ya no pesa nada? ¿Qué pasa cuando todos esos datos flotan invisibles en pantallas y servidores? Bueno, la respuesta está en cómo el diseño sabe reinventarse. Espacios espectaculares como la biblioteca de la Universidad de Delft nos demuestran que el espacio físico no desaparece. Se transforma en un inmenso centro de conexión que te da acceso rápido a redes globales, mientras sigue protegiendo nuestro invaluable legado impreso. Es lo que conocemos como el brillante concepto de la biblioteca híbrida. Bajo un mismo techo monumental, tienes manuscritos antiquísimos conviviendo lado a lado con bases de datos inmensas. Es un ecosistema vivo que respira y se adapta todo el tiempo a lo que la comunidad necesita. Y detrás de escena, la cosa parece de ciencia ficción. Los estantes de hoy ya no son muebles estáticos, son inteligentes. Tienen sensores sincronizados con robots automatizados y transbordadores de alta velocidad que se mueven por los pasillos a toda máquina. Un flujo incesante de recursos que, literalmente, nunca duerme. Es de locos pensar que aquel estante original, que empezó como un simple y pesado baúl de madera para esconder pergaminos frágiles, se haya transformado en esto. Hoy son nuestros guardianes invisibles, entidades inteligentes que sostienen las cadenas de suministro globales y protegen toda nuestra historia cultural. Ese instinto tan humano de guardar una simple idea evolucionó hasta convertirse en el pulso de los sistemas que hacen girar nuestro mundo actual, un nodo completamente automatizado y predictivo. Y al ver todo este recorrido, es imposible no preguntarse, ¿cuál será la textura, la forma y la luz de ese próximo soporte que abrazará la memoria de las generaciones del mañana?